Bienvenidos a la Iglesia Esperanza por el Corazón. Esperamos que os podáis sentir como en casa y que Dios os pueda llenar de esperanza y amor en este tiempo. Bienvenidos un domingo más a Iglesia Esperanza para el Corazón. Os damos la bienvenida, mi mujer Noemí y yo, y quería decirle una cosita a nuestro pastor Marco. Marco, Tomares no es más bonito que Guillena. Mira qué maravilla. Queríamos daros la bienvenida y dar las gracias a Dios por permitirnos pertenecer a esta iglesia y por teneros como hermanos. Quería deciros que es una fiesta, una gran fiesta en el Señor y quería transmitiros mi gozo y mis ganas de celebrar este día con ustedes y pedirle al Señor que nos abra nuestros corazones para que su palabra pueda llegar a nosotros de una manera directa y clara. Y nada, pues mi mujer tenía unas palabritas para deciros también a ustedes. Amén. Bueno, esta mañana leía en Hebreos 4, del 14 al 16, cómo Jesús es el gran sumo sacerdote, ¿vale? Y dice que nos acerquemos a Él confiadamente al trono de la gracia para alcanzar la misericordia y hallar la gracia para el oportuno socorro. Habla también de cómo nosotros padecemos en nuestra debilidad el sufrimiento, que Jesús mismo también lo pasó, pero con la gran diferencia de que Él no pecó. Entonces la palabra nos insta a acercarnos a ese trono, a acercarnos a Jesús para que nosotros podamos sentir la redención y la misericordia de Dios. Yo quisiera darle las gracias al Señor porque he experimentado en mi vida su gran misericordia. Así que oramos. Gracias, Señor, por este día, Señor, por este día que tú nos regalas, Señor, por esta naturaleza tan maravillosa. Y gracias, Señor, por venir a buscarnos, por llamar a nuestro corazón, Señor, y por darnos la valentía, Señor, de tomar una vida en ti, Señor, una vida nueva, una vida renovada y una vida con gozo y con esperanza, con una esperanza para el corazón. Gracias, Padre, por tu gran misericordia, porque cada día podemos acercarnos a ti, Señor, porque si no fuera por ese amor que desprende tu trono y por esa gracia, no podríamos. En el nombre de tu Hijo amado, bendito sea. Amén. Amén. Hola, buenos días. Una vez más estamos aquí todos juntos para adorar al Señor y queremos invitaros a que cantéis con nosotros al único que tiene un nombre sobre todo nombre, que es Cristo Jesús. Amén.
soy Pastor Rusty. Cuando pensamos en nuestra relación con Cristo, es muy fácil pensar en el futuro, que Él nos prometió que iba a volver la segunda vez. Y deberíamos anticipar el hecho de que si vivimos lo suficiente, veremos su segunda venida. Y también pensamos en el cielo, que Jesús va a recibirnos. Y Él está preparándonos un lugar. Vamos a estar ahí en su presencia por toda la eternidad, en un lugar sin sufrimiento, sin pecado, sin lágrimas, sin problemas, pero lleno de las alabanzas del Señor. Pero hoy, en vez de enfocarnos en los beneficios del futuro, vamos a ver las promesas de las que podemos disfrutar el día de hoy. Ya llevamos unas semanas aprendiendo sobre el Espíritu Santo. Ya hemos aprendido que alguien recibe el Espíritu Santo en el momento de poner su fe en Cristo. En ese momento, Dios nos da su Espíritu, que es el sello marcándonos como hijos de Dios. Hoy vamos a aprender algunas más de las bendiciones de tener el Espíritu Santo en nuestras vidas. Las promesas que vamos a ver hoy son promesas para todos los creyentes, todos los que han puesto su fe completo en Dios. Vamos a ver algunos versículos en Juan capítulo 14, donde Jesús estaba hablando con sus discípulos poco antes de morir en la cruz. Pero Jesús sabía lo que iba a pasar y cómo Él iba a morir y después resucitar y ascender al cielo para estar con el Padre. Jesús les estaba diciendo que iba a irse y los discípulos estaban muy preocupados porque no sabían qué iban a hacer sin Jesús con ellos. Y estos versículos es lo que Jesús le dice a sus discípulos. Y yo pediré al Padre y os dará otro consolador para que os acompañe siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar, porque no lo ve ni lo conoce. Pero vosotros, si lo conocéis, porque vive con vosotros y estará en vosotros. No os voy a dejar huérfanos, volveré a vosotros. Todo eso lo digo ahora que estoy con vosotros. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, os enseñará todas las cosas y os hará recordar todo lo que os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como la da el mundo. No os angustiéis, ni os acobardaréis. Vamos a empezar en versículo 16. Y Jesús dice, y yo pediré al Padre y os dará otro consolador para que os acompañe siempre. Hasta este momento, los discípulos habían pasado 3 años con Jesús. Habían caminado con Él, aprendido de Él y sabían que Él era su Señor, su Salvador y su amigo. Y ahora les ha dicho que tenía que irse. Ellos no sabían lo que iban a hacer sin Él. Había sido su consolador, su guía, su ayuda en la vida. Y ahora pensaban que los iba a dejar solos. Pero realmente era al contrario. Jesús no iba a dejarles solos, sino Él iba a irse para que tuvieran su espíritu con ellos para siempre. Jesús les estaba diciendo a sus discípulos que les iba a dar otro consolador, que es el Espíritu Santo. Jesús decía otro consolador porque este fue el papel de Jesús con los discípulos durante 3 años. Pero era el momento para irse y después volver al Padre, y por eso le pidió que enviara otro consolador. La palabra consolador
en griego significa abogado, defensor, ayuda, animador. Dios nos da el Espíritu Santo para ayudarnos en cualquier situación. No importa cómo de grande ni de pequeño sea la situación. En este versículo podemos ver muy claramente otra cosa muy importante: las tres personas de la Santísima Trinidad. El Hijo, Jesús, que pide, el Padre que da y el Espíritu que acompaña. Muchas veces me siento que siempre estoy pidiendo a Dios por cosas para mí o algo que necesito, pero lo que me encanta de este versículo es que Jesús es quien está pidiendo por mí. Jesús sabía exactamente lo que necesitamos y Él lo pedía por nosotros. Jesús pide al Padre que nos dé a alguien para ayudarnos y acompañarnos. Jesús sabía que cuando Él se fuera, los discípulos iban a necesitar ayuda. Jesús sabía que en este mundo habría dificultades, momentos de duda, tentaciones, distracciones y mucho más que iban a poner a prueba nuestra fe. Él sabía que solos no podrían soportarlo. Jesús me ama tanto que no solo murió por mí y me da el perdón para que después de esta vida tenga la vida eterna, pero Él también estaba preocupada por mi bienestar en esta vida. Por eso le pidió al Padre que por alguien que podría estar conmigo cada día y cada momento para ayudarme a enfrentar esta vida en este mundo roto. Alguien para consolarnos y acompañarnos. Pero ¿hasta cuándo este consolador va a estar conmigo? ¿Es posible que su espíritu se vaya si hago algo mal? A veces, a lo mejor te sientes que estás lejos de Dios y te estás preguntando si aún tienes su espíritu. Pues este versículo nos dice claramente que su espíritu va a acompañarnos para siempre. La mayoría de nosotros tenemos varias personas en nuestras vidas con quienes podemos contar, familia, amigos, pero ninguno de ellos puede estar con nosotros para siempre. Esta es una promesa muy bonita que nunca en mi vida, desde el momento de entregar mi vida a Cristo como mi Señor y Salvador, yo nunca más estaré solo. Nunca estaré sin ayuda porque Dios me ha dado su consolador para acompañarme cada momento y cada día para siempre. Ahora vamos a ver versículos 17 y 18, que nos recuerdan quién es el Espíritu y quién lo puede tener en sus vidas. Dice, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Pero vosotros sí lo conocéis, porque vive con vosotros y estará en vosotros. No os voy a dejar huérfanos, volveré a vosotros. Jesús llama este Espíritu no solo el Consolador, pero también el Espíritu de verdad. Hoy en día es tan difícil saber qué realmente es la verdad. Hay tantos mensajes sobre todos los temas y a veces nos cuesta saber realmente qué es la verdad. Pues aquí nos dice que tenemos el Espíritu de la verdad, que mora dentro de nosotros. El Espíritu Santo nos ayuda a diferenciar entre la mentira y la verdad. Este regalo del Espíritu Santo es algo apartado solo para los que han puesto su fe en Jesús. No está dado a todo el mundo. Incluso dice que el mundo, o sea los que no son creyentes, no pueden aceptarlo, ni lo ven ni lo conocen. Este debería ayudarnos a entender por qué hay tantos problemas y mentiras y ira en el mundo.
es que las personas que no creen en Dios no tienen esta promesa de tener a alguien para ayudarles a enfrentar los problemas, las mentiras, las tentaciones que nos atacan todos los días. Ellos están solos para navegar esta vida. Pero por eso debemos mostrar mucho amor hacia ellos, misericordia y todo. En vez de enfadarnos con ellos, debemos orar por ellos, que conozcan a Dios, para que sepan la verdad y tengan su espíritu para guiarles como nosotros lo tenemos. Versículo 18 nos dice: no os voy a dejar huérfanos, volveré a vosotros. Otra vez podemos ver cómo Dios nos cuida. Jesús estaba diciéndoles a sus discípulos que, aunque no van a verle físicamente durante un tiempo, que Él no iba a dejarles como huérfanos. Dios es nuestro Padre, y un Padre bueno no abandona a sus hijos. Por eso Jesús les confirma que no estarán solos. Aunque Dios Hijo, Jesús, iba a irse, Dios iba a volver a ellos, pero en la forma de el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios vivirá en ellos y así siempre serán parte de la familia de Dios. Dios nos ha dado su Espíritu, no solo para consolarnos, para acompañarnos, para saber la verdad y para que nunca estemos solos, pero también para ayudarnos a entender y recordar la palabra de Dios. En versículos 25 y 26, Jesús nos dice: todo eso lo digo ahora que estoy con vosotros, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, os enseñará todas las cosas y os hará recordar todo lo que os he dicho. Jesús les estaba diciendo a sus discípulos que cuando viniera el Espíritu, haría dos cosas importantes. Les enseñaría todas las cosas y les ayudaría a recordar todo lo que les había dicho. Durante su ministerio, había enseñado a sus discípulos muchas cosas que no podrían entender hasta después de su muerte y resurrección. Pero nosotros hemos tenido el Espíritu Santo desde el día en que pusimos nuestra fe en Jesús. Entonces, según versículo 26, Jesús nos ha dado el Espíritu Santo para enseñarnos todas las cosas que tenemos que saber para que podamos entender la palabra de Dios y saber la voluntad de Dios en nuestras vidas. Una pregunta: ¿alguna vez has leído un mensaje de alguien y no entendías exactamente lo que la persona quería decir? ¿Quién sería la mejor persona para pedirle que te explique el mensaje? Pues claro, la persona que escribió el mensaje. Así que si queremos entender la Biblia, ¿quién puede ayudarnos mejor que el Espíritu de Dios? Entonces, nosotros tenemos la Biblia, que es una carta de amor hacia los creyentes. Pero cuando leemos la Biblia, si hay algo que no entendemos, podemos pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a entenderla. También nos dice que nos ayudaría a recordar su palabra. Eso puede pasar cuando hay una situación y de repente un versículo que habías leído hace varias semanas viene a la mente y es justo lo que necesitabas en el momento. Pero primero, en nuestras vidas, tenemos que estar leyendo y estudiando su palabra con disciplina, y su Espíritu es quien nos ayudará a recordarla en los momentos en que nos hace falta. Por último, Jesús termina
esta conversación con sus discípulos con una promesa. Él dice en versículo 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como la da el mundo. No os angustiéis, ni os acobaréis. Jesús dice que nos da paz porque nos da a sí mismo a nosotros para morar en nuestras vidas. Así que está diciendo que Él mismo es la paz. Y cuando nos dice que su Espíritu vive en nosotros para siempre, significa que podemos experimentar su paz en nuestras vidas a pesar de la situación en que estamos. Por eso, nos dice que su paz no es como la paz del mundo. La paz del mundo es algo temporal, que depende de las acciones de personas o las circunstancias del mundo. Su paz es algo diferente, incondicional, eternal, porque Él es nuestro paz y Él está con nosotros para siempre. Así que una de las bendiciones más grandes de tener su Espíritu es que cuando estamos dejando que su Espíritu nos guíe y nos hable, no hay razón para angustiarnos ni tener miedo. La paz que viene de Dios es algo inexplicable y vale más que cualquier riqueza o placer que este mundo puede ofrecernos. No tenemos que esperar hasta que lleguemos al cielo para experimentar su paz, sino que Jesús nos dice que como creyentes podemos experimentar su paz ahora. ¡Qué bendición es conocer a Jesús! No solo tenemos la esperanza del cielo en el futuro, sino que hoy tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Oramos juntos. Jesús, gracias por enviarnos al Espíritu Santo, que ha venido para guiarnos, enseñarnos, consolarnos y ayudarnos en esta vida. Ayúdanos a vivir nuestra fe en este mundo complicado. Gracias, Jesús. En tu nombre, amén. Hasta la semana que viene. Por el poder de tu amor.
tener cada día por el poder de tu amor. Y cúbreme con tu amor, rodéame. Tómame, deja quiero estar. Y al esperar nuevas fuerzas yo me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Hola niños, bueno, grandes y pequeños. Hoy os venimos a contar una pequeña historia que creo que muchos os vais a ver reflejados para que podáis entender qué es lo que quiere Dios acerca de vosotros. Así que nada, ahí va. Hola. ¿Qué te pasa? Estoy triste. ¿Por qué estás triste? Es que mis compañeros y mis amigos se meten conmigo. Vaya. Pero, ¿sabes? Yo tengo un secreto. ¿Un secreto? Tú eres la luz. ¿Una luz? Sí. ¿Y sabes? La luz resplandece encima de todo. ¡Hala! Y por mucho que se metan contigo, tú eres hijo de Dios. Y esa luz está dentro de ti. Tienes razón, soy luz. Así que ve y no tengas miedo. Y lleva lo que Jesús ha hecho en ti para que otros puedan conocerle y puedan cambiar su vida. Tienes razón, ya no tendré más miedo. Voy a mostrar mi luz. Como habéis visto en esta historia, todos somos luz cuando somos hijos de Dios. Nadie enciende una lámpara para después cubrirla con una vasija o ponerla debajo de una cama, sino para ponerla en una repisa a fin de que los que entren tengan luz. Entonces os animo a todos, pequeños y grandes, a seguir siendo luz. ¿Sabías que en Juan 1:5 dice, la luz brilla en la oscuridad? Sí, y dice, la oscuridad jamás podrá apagarla. Soy de la luz. Voy a brillar con Jesús. Él es tan grande y tan asombroso. Su palabra en mí enciende la luz. A lo más alto yo puedo ir. Voy a cantar, voy a saltar, voy a contarles que yo soy la luz. Soy de Jesús. Yo soy la luz. Soy de Jesús. Qué lindo es ser luz. ¿Y será que yo también puedo brillar? Sí, porque tenés a Jesús. Tú también puedes hoy
Dios te bendiga y te guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios te guarde y bendiga. Que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga. Que extienda su amor y te muestre el favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, amén, amén. Amén, amén, amén. Dios te guarde y bendiga. que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Sosiego recibir, la esperanza me acompaña, más que un mensaje tan real para España. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones. Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones. Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones. Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia Hasta 1000 generaciones. tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas. Y te llene, te rodee. Va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama.
teus filhos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te lleve